El autismo es mi superpoder y al mismo tiempo mi discapacidad, un artículo de GK City. Ante la sospecha de que el primer mandatario, Daniel Noboa, sea autista, es un buen momento para hablar sobre el tema. El perfil del presidente Daniel Noboa en el The New Yorker generó una discusión sobre el estado mental del presidente y la posibilidad de que tenga el espectro autista. Para las personas con este trastorno y sus seres queridos, la conversación es problemática por muchos motivos. El primero, sin un diagnóstico formal no podemos saber con certeza si es que el presidente está dentro de este espectro. Segundo, incluso con un diagnóstico formal no se puede asociar tan a la ligera el autismo a sus supuestas excentricidades o creencias extrañas. Y tercero, vivir con el autismo no califica o descalifica a una persona para ser presidente. En este contexto, le parecería clave a este autor explicar qué es el autismo desde su perspectiva. En esencia, el autismo es un exceso de neuroconectividad, es decir, que el cerebro de un autista es hiperconectado, más que el de una persona neurotípica, quienes no son autistas. El exceso de neuroconectividad hace que las autistas puedan percibir más intensamente los sentidos. Estos son, entiéndase, sonidos, olores, contacto físico. Y esta estimulación sensorial excesiva, en algunos casos, puede llevar a un agotamiento en niños y adultos. Pero también existen autistas que no pueden tener menos sensibilidad o que la puedan tener, o menos en menor cantidad que una persona neurotípica. Es decir, hay muchas maneras de vivirla. Entre quienes estudian el tema o tienen familiares con hay un dicho frecuente: si conoces a una persona con autismo, seguramente conoces a una persona con este trastorno, porque se manifiesta de una forma distinta en cada uno. Para algunos, el autismo podría representar dificultades para entender ciertas cosas o para socializar. Para otros, en cambio, no. Muchos niños con autismo tendrían un desarrollo más acelerado del cerebro y por eso son categorizados como prodigios. Pero en el TEA no existe una característica generalizada. Algunas personas con autismo tienen un desarrollo lingüístico desacelerado y otros no. La diferencia entre cómo se manifiesta el autismo son parte de lo que lo hace tan difícil de diagnosticar. Además, muchas veces se presenta junto con trastornos como el déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, dislexia o incluso hiperlexia. En el caso particular del autor de este artículo, el autismo le ha sido una discapacidad y también un superpoder. De niño tardaba mucho en aprender a escribir bien y que se le entienda a la letra. Es un problema que tiene hasta el día de hoy. Una cajera del banco una vez le dijo que aplicara para un carnet de discapacidad para que le dejaran de rechazar las firmas. De niño y adolescente, él fue un estudiante mediocre, disruptivo. Una vez en primaria y otra vez en secundaria, sus papás fueron citados y les avisaron que estaba en riesgo de perder el año. En quinto curso todo había cambiado cuando una profesora le había visto distinto, no como un caso perdido. Le había explicado que su cerebro funcionaba de una forma distinta y que por eso él no tenía que estudiar de forma distinta, o él tenía que hacerlo de forma distinta. Le enseñó técnicas para procesar información y después de muchos años de haber normalizado sus fracasos académicos, los resultados positivos se animaron a ver hasta qué nivel de éxito él podía alcanzar. Desde ese momento él se volvió un estudiante sobresaliente. Ganaba becas y terminaba trabajando en lugares como Google y Twitter. La mejor manera de describir cómo es ser autista para él es sentirse inteligente y perdido al mismo tiempo.
A veces se cuenta seguir conversaciones e instrucciones sencillas, pero a la vez tenía un modo de hiperconcentración que le permitía profundizar en cualquier tema. Se le hacía fácil aprender idiomas y tocar instrumentos musicales, pero a veces le costaba tanto mantener el interés en estos aprendizajes nuevos. Una vez en su trabajo le hicieron una prueba psicométrica y le dijeron que tenía la peor calificación de inteligencia emocional que habían visto. A las personas con TEA les parece que las personas neurotípicas tendrían un lenguaje secreto que se expresa con miradas, con su tono de voz, con la selección delicada de palabras, un lenguaje del que nosotros quizás no estamos enterados. Durante su carrera, en distintos momentos, él ha tenido problemas por no poder identificar cuando alguien tiene una reacción emocional a una conversación, e incluso cuando decidió emprender en parte fue por su frustración de no encajar al 100% en ambientes neurotípicos. Al crear una empresa tuvo el control sobre las condiciones y el ambiente para facilitar su desempeño. Hay quienes creen que los autistas no son sensibles o empáticos, pero es lo opuesto. A veces no se tiene la reacción esperada porque se demoran en procesar. Es decir, la reacción nuestra no siempre es instantánea y como mucha gente neurotípica, no siempre somos conscientes de cómo nos sentimos. Como autista, me cuesta entender cuando la gente habla de forma ambigua e indirecta, con ironía o sarcasmo. Se tiende a entender todo de forma literal. Por ejemplo, cuando se nacionalizó ecuatoriano, pasó noches estudiando y practicando el himno nacional, porque le dijeron por ahí que se iba a tener que cantar en la ceremonia un himno nacional. Una noche después de escuchar ensayar, la esposa de él le dijo: sabes que no vas a cantar frente a jueces al estilo American Idol. Pero a él no se le había ocurrido esto. Los adultos con autismo son difíciles de diagnosticar por algo llamado enmascaramiento. Sucede cuando una persona conscientemente o inconscientemente esconde sus características autistas visibles. Los niños con autismo, por ejemplo, a veces tienen comportamientos repetitivos, hacen sonidos o tal vez se frotan las manos como muestra de su estado desregulado. Los adultos, en cambio, autistas, esconden estas tendencias y han aprendido a controlar. Los papás de niños con autismo tienen retos que los papás de niños neurotípicos no la tienen. Muchas veces las estrategias y tácticas que funcionan con un niño sin autismo no funcionan con un niño que lo tengan. Estos papás muchas veces usan pictogramas porque los niños captan mejor la información de una forma visual que verbal. Dan mensajes para ayudar a regularse y llevan audífonos para que los ruidos de la calle no sean tan abrumadores, y son más conscientes de mantener una dieta controlada y un horario para dormir para que sus niños no se alteren. Los niños con autismo son como cualquier niño y a veces tienen berrinches cuando no consiguen lo que quieren, pero también pueden tener berrinches por su desregulación, sobreestimulación o porque les cuesta la transición entre actividades. A veces a los papás les cuesta entender cuál es el origen del berrinche y qué estrategias aplicar. A diferencia de la generación anterior de papás, a esta no les falta información, sino que les sobra. Saber qué terapia usar y cuál estrategia aplicar es difícil. Los papás de niños con autismo tienden a tener tasas de divorcio más altas que los niños neurotípicos, ya que criar a un hijo con TEA involucra más estrés, más costos, más tiempo. Por ejemplo, distintas
terapias y tienen menos apoyo porque los abuelos o hermanos no siempre pueden apoyar porque no entienden bien las necesidades de un niño con autismo. También pasa que padres con hijos autistas se dan cuenta que están en el espectro gracias a sus hijos. El autismo hoy en día se sabe es altamente hereditario. Algunos adultos con autismo logran minimizar sus deficiencias y maximizar sus fortalezas y se destacan en muchos campos, sobre todo en los creativos. La psicóloga Maureen Dunn, en su libro de la neurodiversidad de Edge, argumenta que las personas neurodiversas son clave para el éxito de cualquier organización porque tienen perspectivas distintas, creatividad aumentada y menos vulnerabilidad al pensamiento grupal. Según Dunn, la mayor parte de organizaciones fallan al caer en el pensamiento grupal, en el que la presión social valida malas ideas, para disuadir a que los miembros presenten propuestas contradictorias a esta idea que quieren posicionar. Las personas con TEA son menos susceptibles a la presión social, por eso ayudan a las organizaciones a romper su pensamiento grupal. Pero no todas estas quieren empleados que piensen de forma distinta o que no sigan con disciplina las normas sociales que gobiernan las relaciones sociales. Los adultos con autismo tienen tasas de desempleo más altas y más tendencias hacia la adicción. Para muchos, tener autismo es como tener un cerebro que siempre va a 100 kilómetros por hora y nunca se apaga o desacelera, y solamente encuentran alivio en las drogas y el alcohol. Qué pena. Otros, en cambio, generan un autodesdén por no poder encajar fácilmente en el mundo, que puede desembocar en depresión o abuso de sustancias. Los autistas también somos más vulnerables, me uno, a caer en relaciones emocionales y físicamente abusivas. A veces porque no reconocemos cuando alguien nos está manipulando o porque buscamos aceptación a cualquier costo o porque confiamos más que las personas neurotípicas. Decir entonces que el comportamiento del presidente o su salud mental son consecuencia de su autismo es no entender la condición. Además, las personas con autismo también tienen vidas normales y las experiencias que vivimos nos forman como cualquier persona sin autismo. Otra persona pública identificada como tal es Elon Musk, y algunos incluso han sugerido que sus excentricidades se deben a este. Pero según el mismo Musk, y como lo documentan varias biografías, él se crió con un papá físicamente y emocionalmente abusivo y manipulador. Puede que tenga traumas que moldean su comportamiento y que no tienen nada que ver con el autismo. Ni tampoco los mejores psicólogos pueden diagnosticar a una persona solamente por lo que aparentan en medios. El autismo puede ser parte de nosotros sin definirnos o ser la característica más importante de nosotros. No existe una sola forma de vivir con autismo. Para esa persona que cuento, llegar a tener diagnóstico fue encontrar una pieza para completar una larga búsqueda. Durante muchos años él pensó que había algo defectuoso en él y luego aprendió que solamente tenía un cerebro que funciona de una forma distinta y que hay un vocabulario, comunidad o experiencias compartidas que le han podido ayudar a entenderlo mejor. Para muchos en su entorno, encontrar a la neurodiversidad es quitarse un peso de encima y nos lidera hasta vidas con mejor salud física y mental. Si el presidente Noboa tendría autismo, probablemente ha tenido más que un superpoder o que una discapacidad por la trayectoria que ha logrado, entre comillas. Pero tendríamos que hablar con él para entender cómo ha influido en su historia el autismo y primero si es que él ha sido diagnosticado. Primero si es que él quisiera hablar sobre el tema. Lo seguro es que
Tener TEA no tiene nada que ver con la capacidad para ser un presidente eficiente. Ojalá este foco en Daniel Noboa sea una oportunidad para tener una conversación sobre el trastorno del espectro autista, para informarse sobre el tema y para hacer una sociedad más empática e inclusiva, sin romanticismos.